Necesitamos de Dios, con el pastor Jorge Rojas. Dios le continúa bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por estar en contacto con nosotros en este programa, que es su programa Necesitamos de Dios. Quienes habla el pastor licenciado Jorge Rojas, esperando que este programa sea de mucha bendición, de mucha edificación para usted. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, un tema que de seguro usted lo habrá escuchado, posiblemente sabrá que hay que cumplirlo, pero debemos recordarlo, debemos repasarlo, y es el siguiente: relaciones humanas a la luz de la Biblia. Sí, ¿cómo debo tratar a los demás? Según la palabra del Señor, nosotros podemos definir relaciones humanas como el trato que tenemos hacia los demás, en pocas palabras. Pero a la luz de la Biblia nos dice en el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, versículo 12, lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Repito nuevamente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otra versión, en la Nueva Traducción, en lenguaje actual, dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Si definimos en pocas palabras, relaciones humanas es la forma en cómo nosotros nos tratamos unos a otros. Relaciones humanas también se entiende como relaciones interpersonales, y es la capacidad de convivir con otras personas teniendo en cuenta los valores espirituales para tener una mejor sociedad. Es decir, son aquellas relaciones o tratos que, a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. El objetivo principal de las relaciones humanas, y más en el enfoque cristiano, es sencillamente que vivamos felices y en paz unos con otros. Sí, ese es el objetivo principal de las relaciones humanas. Y Jesucristo nos enseñó esto, de aplicar la regla de oro, que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados, porque esto nos enseña la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 12. Otro significado que podemos ver a la luz de la Biblia es amarnos unos a otros. En la palabra de Dios dice, en este caso en Juan capítulo 13, versículo 37, en Juan capítulo 13, verso 37 dice, en el capítulo 13, dice: un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como también os he amado. Dice acá: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Observamos claramente de cómo la palabra del Señor nos exhorta de que debemos amarnos unos a otros, y a veces lamentablemente endurecemos nuestro corazón hacia el amor verdadero, hacia ese amor que debemos tener. En Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice este mandato, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otro. Y luego dice en el versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Yo le hago una pregunta a usted, amigo y amiga: ¿de verdad eres un seguidor de Jesucristo? ¿Eres un discípulo de Cristo? Porque una persona que diga ser cristiano, automáticamente es un discípulo de Cristo. Y si eres un discípulo de Cristo, eres un creyente de Jesucristo, entonces vas a tomar en cuenta este mandato que nos da el Señor Jesucristo. Otro significado también en la Biblia nos dice es en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13. En primera carta o primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice:
tened paz entre vosotros. En este versículo nos enseña que debemos tener paz entre vosotros, es decir, unos con otros. Y en otra versión dice, y viva en paz los unos con los otros. Es decir, es una gran necesidad que vivamos en paz, que vivamos en ese acuerdo mutuamente, que vivamos en concordia. Eso es lo que de verdad nos quiere decir el Señor en este pasaje, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, ya en la parte final del versículo. También otro significado nos enseña claramente es en Filipenses capítulo 4, versículo 5. En Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Observemos que aquí en este pasaje dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor nos exhorta que debemos ser gentiles, debemos tratar unos a otros como Dios quiere que tratemos. Y el Señor nos enseña que debemos aplicar la regla de oro, que debemos amarnos unos a otros, que debemos estar en paz con todos, que debemos ser gentiles. Es verdad, no es fácil ser bueno y amable con alguien que te insulta y te remete sin medir las consecuencias. Sin embargo, al final el bien vence al mal. Si nos esforzamos en alimentar nuestro ser del amor de Dios, que seguro vamos a vencer el mal de la actualidad. Si cuando nosotros nos llenamos del amor de Dios, de seguro vamos a vencer todas esas cosas negativas, esa violencia que hay en tantos lugares. Observamos que lamentablemente ya la gente se mata unos a otros, ya lamentablemente vemos cómo hay violencia doméstica, observamos que hay rencilla, discordia en el trabajo, un sinfín de cosas negativas que lamentablemente por causa de la maldad, como dice la palabra, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ese amor verdadero de unos a los otros se ha opacado, esa gentileza de los unos a los otros se ha opacado, esa paz que debemos tener unos con otros se ha desgastado lamentablemente. Pero creo que es tiempo de que nos levantemos, tomemos un compromiso ante los ojos de Dios y nos determinemos en ser verdaderamente instrumento de Dios y vivir como Dios quiere, vivir como la palabra del Señor nos enseña. Por eso es que es importante que reflexionemos en algunos pasajes, y es por eso que quería definirlo acá a la luz de la palabra, y tengamos en cuenta algunos pasajes y algunas actitudes que debemos nosotros tener para verdaderamente vivir en armonía social y personal. Es decir, ¿qué nos enseña la Biblia para que nosotros tengamos una buena armonía social y personal? Si nosotros queremos tener buenas relaciones humanas, es necesario tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, apliquemos la regla de oro, la que nos dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 12. En la palabra del Señor, hace un momento lo estaba leyendo y lo voy a repetir nuevamente para que usted lo pueda aprender. En Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Solo dice la palabra. Y como dije en otra versión, dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque esto nos enseña la Biblia. Eso lo dice en la traducción en lenguaje actual. Otro punto interesante para que nosotros de verdad tengamos, en este caso, una buena armonía social y personal, es que reflejemos respeto a los demás. Debemos respetarnos unos a otros. El respeto por delante. Siempre debemos respetar. La Sagrada Escritura enseña varias dimensiones sobre el respeto. Primero, respeto hacia Dios. Segundo, respeto a las autoridades superiores. Tercero, respeto hacia nuestros seres queridos, en este caso hacia nuestros padres. También nos enseña respeto unos con otros. Debemos respetarnos. Pero lamentablemente en muchas vidas, en muchas personas, existe falta de respeto. La gente no quiere respetar las autoridades. La gente es rebelde, soberbia, grosera, altanera, lamentablemente. Y eso conlleva a que exista desequilibrio en la convivencia social. Eso lleva a que lamentablemente exista discordia unos con otros. Y
hasta resentimientos, rencores y cosas negativas, a tal magnitud que llega hasta una violencia extrema. Y eso es lo que no queremos en nuestra sociedad, que vivamos en paz, que de verdad el Señor se glorifique en nosotros y nos llene cada día más de su presencia. Eso es lo que de verdad Dios quiere en nosotros, que usted sea un instrumento de paz, un instrumento de amor, que Dios sea el que lo use y que de verdad pueda sanar tu corazón, pueda cambiar tu alma, pueda cambiar tu vida y sea usted un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el respeto a los demás? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. En otra versión dice, en la traducción en lenguaje actual, vamos a decir así para que lo traduzcamos más a nuestro lenguaje. Recordemos que la Reina Valera fue escrita en el siglo XVI, en el caso traducida pues al español, y después fue revisada pues varios años, en el año 1909, en el año 1960, y hay otras revisiones más, pero en esta versión nos dice algo muy más claro, pues para que lo podamos entender qué quiere decir este versículo. Dice: cuando corrijas a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos, y a los jóvenes y a las jóvenes como a tus hermanas. Es decir, con todo respeto. Con todo respeto debemos tratarnos. A veces, lamentablemente, pues hay muchachos que tratan a los adultos como si fueran unos niños, pues con regaño, así, con una actitud, y hay adultos también que tratan mal a las demás personas. Eso no debe ser. En Romanos capítulo 13, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 7, dice: pagad todos los que debéis. Dice: pagad todos los que debéis. Al que es tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que es respeto, respeto. Al que honra, honra. Miren lo que dice aquí: al que es respeto, respeto. Debemos respetarnos unos a otros. Tenemos que de verdad respetarnos. Y el respeto implica comprensión, implica que de verdad pues debo aceptar a los demás tal como son. Aceptamiento. A veces no aceptamos a las demás personas como son y no medimos las consecuencias de nuestras palabras, de nuestras actitudes, y entramos en ese terreno de falta de respeto. En Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31, en Efesios capítulo 4, nos dice algo también que debemos tener en cuenta. Efesios capítulo 4, versículo 29 y versículo 31 dice, en Efesios capítulo 4, dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad, traigan beneficios a quienes las escuchan. Aléjense ustedes de la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Miren lo que dice la palabra en Efesios. Dice acá en esta versión, Dios habla hoy, dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchen. Aléjense ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y aquí en esta versión nos dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces nos dice acá, pues, una de las cosas por el cual se ve que se falta mucho respeto cuando desobedecemos este pasaje. Hay personas que son muy groseras con sus palabras, dicen malas palabras. Hay personas que con sus actitudes son groseras, son muy rebeldes, soberbios. Y eso no debe ser. Si usted es un cristiano, una cristiana, hermano, hermana, amigo y amiga,
Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. A veces una de las mayores causas por las cuales hay discusiones entre nosotros, entre la gente, quiero decir, es que no somos cuidadosos con nuestras palabras. Ofendemos, decimos malas palabras y eso no está correcto ante los ojos de Dios. Otro punto interesante para que de verdad tengamos armonía social y personal es que no dejemos de hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. Como dije hace un momento, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente muchas personas han claudicado en hacer el bien por el simple hecho de que la gente actúa con maldad, traiciones, hipocresías, envidias y cosas tales como estas conlleva que el ser humano endurezca su corazón. Pero usted no tiene que permitirlo, porque le estaría dando motivo a Satanás para triunfar. Y Satanás está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Usted no puede permitir que Satanás gane el terreno sobre su vida. ¿O usted es un aliado de Satanás? No, no somos aliados de Satanás. La sangre de Jesucristo está sobre nosotros y en el nombre de Jesús lo reprendemos. Pero muchas personas, por causa de todas estas cosas negativas, permitimos que el diablo haga su trabajo, y no es así. Tenemos que decirle no a la violencia, no a la discordia, no a esas cosas negativas que lamentablemente está llevando a que no hagamos el bien. Es tiempo de que digamos sí a hacer el bien a otros, sí a la misericordia, sí a la caridad, sí a las buenas obras. Ya tenemos que comenzar a actuar como cristianos verdaderos que somos. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9 lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Mira, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. A veces hay personas que se dan por vencidos de hacer el bien. Pero hay un refrán y hay una parte de la Biblia que dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y si nosotros sembramos bien a los demás, haciéndole bien, favores, haciendo buenas obras a los demás, de seguro que vamos a recoger bendiciones. Vamos a recoger numerosas bendiciones de parte de Dios. Así lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. También en Lucas capítulo 6, versículo 27 dice: pero a vosotros, lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Mira lo que dice la palabra, escuche bien. Dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La Biblia lo dice, la Biblia de las Américas. Y acá en la Biblia Reina Valera, que es la versión que nosotros utilizamos mayormente de la iglesia evangélica, dice en Mateo capítulo 6, versículo 27, dice lo siguiente: pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien, hagamos bien a los demás. No actúes con mal. Hay gente que dice, de la misma manera como me tratan, yo lo trato. Si esa persona me ofende, yo lo ofendo. Si esa persona me trata mal, yo lo trato mal. No, no debe ser así. Eso no es una actitud cristiana. Es una actitud mundana, es una actitud carnal, es una actitud de la secular, pero no es una actitud cristiana. En Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21, nos dice también sobre esto. En Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otra versión dicen, a Dios habla hoy, dice: y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber. Así hará que le arda la cara de vergüenza. No te deje vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Eso lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21. Otro principio que debemos tener nosotros para tener armonía social y personal es que debemos aprender a perdonar y pedir perdón.
Vivimos en una sociedad donde no sabemos perdonar y no sabemos pedir perdón. Decimos disculpe y listo, hasta luego. Y no pedimos perdón de corazón. Es verdad, no somos perfectos, cometemos errores, de una forma u otra fallamos. Pero esto es una actitud que debemos tener siempre. Aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. En Mateo capítulo 11, versículo 26, en Mateo capítulo 11, verso 26, nos dice lo siguiente. Dice en Mateo, en Marcos capítulo 11, perdón, en Marcos capítulo 11, versículo 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira lo que dice, ofensa. A veces nosotros ofendemos sin darnos cuenta y no perdonamos. Y a veces cuando nos ofenden, entonces no queremos perdonar. Y dice la Biblia, y mire lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Debemos ¿qué? Perdonar. Si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Así que vamos a tomar en serio la palabra del Señor. También en Mateo capítulo 6, ahí sí, Mateo capítulo 6, versículo 15. Y en este pasaje es que habla después del Padre Nuestro. Mucha gente le gusta recitar el Padre Nuestro. Bien, mire lo que dice después del Padre Nuestro. Cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar, y le enseñó esto como un modelo de oración, para que nosotros tengamos un modelo para orar. Y dice luego, ya en el versículo 15, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón está muy incluido en la oración. A veces hay gente que ora teniendo falta de perdón, y eso no es una correcta oración, con resentimiento, con venganza. No, eso no está correcto. Debemos orar con perdón, debemos perdonar, debemos también pedir perdón. En Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice: antes sé benigno, es decir, sé buenos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire lo que dice la palabra: antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera que Jesucristo te perdonó, porque Jesucristo no te puso condiciones para perdonarte, solamente quería que tu corazón esté humillado delante de Él, esté arrepentido delante de Él, que de verdad estés humillado delante de la presencia del Señor. Y debemos tener un corazón de verdad perdonador, y que perdonemos a otros. Dios quiere eso de ti, amigo y amiga. Perdona a esa persona que te ofendió, perdona a esa persona que de una forma u otra te ha hecho el mal. Es verdad, hay heridas en el alma, pero es de esa manera, perdonando, como tú puedes sanar esa herida. Es perdonando como tú puedes ser libre, y el diablo no va a ganar ventaja, no va a ganar sobre ti, sino que el Señor se va a glorificar sobre tu vida. Así que, amigo y amiga, permitamos el perdón en nuestros corazones, porque Dios nos perdonó. Y también si nosotros nos perdonamos, tampoco nuestro Padre no nos perdonará. Tengamos en cuenta esto. Otro principio que debemos tener es que debemos ser luz del mundo, haciendo buenas obras. Seamos luz del mundo para que de verdad vivamos una armonía social. Vamos a hacer luz, vamos a brillar. La Biblia dice en Marcos capítulo 5, versículos 14 y 6 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla abajo de un cajón. Antes bien, se la ponen alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que la luz brille delante de la gente, para que viendo el bien de ustedes que hacen, es decir, el bien que nosotros hacemos,
todos alaben a su Padre que está en los cielos. Es decir, debemos brillar, pero debemos brillar ¿qué? Haciendo buenas obras, actuando con bien. Eso es lo que Dios quiere, que actuemos haciendo buenas obras, que usted haga buenas obras. Dios quiere que usted accione ese potencial espiritual, esas virtudes que usted tiene. Actúe haciendo buenas obras. Debe brillar, de esa manera es como brillamos. Somos luz del mundo. ¿De qué manera somos luz del mundo? Cuando hacemos el bien, cuando hacemos buenas obras. No actuando egoístamente y maliciosamente, sino cuando hacemos buenas obras a los demás. También en Efesios, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire lo que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras. Eso para que aquellos mis hermanos en Cristo, pues, para que puedan entender y no tengan, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Será que no somos salvos por obras? Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos para buenas obras. También en Santiago capítulo 2, versículo 14, Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante dice, hasta el versículo 20, dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? ¿De qué sirve si te dice, tengo fe en Dios, pero no hace nada para demostrar si tú tienes de verdad fe en Dios? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles o tenemos fe en Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta, o en la versión Reina Valera, esa clase de fe está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios o que tienen fe en Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, solo dice acá la versión, no seas necio, también dice en Reina Valera. Debes aceptar de que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Como dice en la Reina Valera, la fe sin obra es muerta. Así es sencillo. Debemos actuar. Y por último, para ya concluir, es llena tu corazón de Dios y no de lo malo. Llénate de la presencia del Señor. Llénate de Dios. De esa manera podemos tener armonía social y armonía personal. Llénate de Dios. En Mateo capítulo 12, en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35 dice, Mateo capítulo 12, verso 34 y 35 dice, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Miren lo que dice acá. En esta versión dice generación de víboras. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón o del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En Lucas capítulo 6 verso 45 dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. De lo que abunda en su corazón. ¿Qué está llenando tu corazón, amigo y amiga? Aquí vemos, y en estos dos pasajes nos describe
que hay personas malas y hay personas buenas. Así es sencillo. ¿Es usted una persona mala o es usted una persona buena? Dime, ¿está llenándote de Dios? ¿Está dejando que el Espíritu Santo ministre en tu corazón? ¿O sencillamente estás llenándote de cosas negativas, del mal, de malos pensamientos, de cosas que a Dios no le agradan? ¿O te estás llenando de la presencia de Dios, del amor, de ese poder espiritual que Dios nos da para poder vencer el mal? Dime, amigo y amiga, ¿te estás llenando de Dios? En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. No se emborrachen, amigo y amiga. Por eso que cuando nosotros nos llenamos de Dios, vamos a manifestar el amor de Dios hacia otros. Y cuando está Dios en nuestra vida, reflejamos a Dios. Eso nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19 al 21. Dice: nosotros, amados hermanos, amados nuestros, porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Observó muy bien. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19-21. Dice: nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Así que, amigo y amiga, gracias por tu atención. Dejemos que el Espíritu Santo obre en ti. Vamos a vivir en esa armonía social. Vamos a aplicar esa convivencia. Vamos a aprender a vivir unos con otros. Vamos a aprender a respetarnos. Pero reflejemos el amor de Dios. Así que, amigo y amiga, tenga en cuenta estos consejos bíblicos y veremos una mejor sociedad. Veremos que el mal va a disminuir si permitimos que Dios se glorifique en nosotros. ¿Les parece muy bien? Así que únate a nosotros. Unámonos para que de verdad sea Dios glorificado y Jesucristo sea glorificado de una manera especial. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con usted, y que Dios envíe ángeles a tu favor. Y si usted tiene un problema en su corazón, está odiando, que el Espíritu Santo ministre y usted desde ahora pueda ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, que pueda usted ser parte de ese ejército de luz, de ese ejército de Dios, para poder disminuir las tinieblas en nuestra sociedad y poder tener una buena armonía social, un buen convivir. Bien, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego. Si desea alguna información u oración, puede comunicarse al teléfono 0416-729-7228. 0416-729-7228. Necesitamos de Dios. Con el pastor Jorge Rojas.